Gracias. Muy bien. Solo respondo nomás a los... Ok, listo. Gracias al Señor. Estamos en esta tarde aquí juntamente con ustedes. Bueno, para los que no me conocen, soy el pastor Carlos Chico, pastor de la Asamblea de Dios Ecuatoriana en Baños, en Cuenca, pero también soy catedrático del seminario y me han invitado a ser parte de esta facultad muy importante para nosotros. Yo siempre digo una cosa muy cierta, que para colaborar con nuestra iglesia, nuestra denominación, nunca me niego y siempre estoy dispuesto para poder participar con cada uno de los pastores, ministros y compañeros nuestros en el ministerio. Entonces, agradezco al Señor por cada uno de los que están en esta tarde aquí. Creo que la presentación puede ser tan corta por el tiempo que tenemos. Tenemos 1 hora y 20 minutos para participar en esta clase. Me han solicitado y lo he aceptado con mucho agrado dar introducción a la apologética. Por lo general, apologética es muy interesante, muy importante. Así que vamos en esta tarde a introducirnos un poquito, a ver los requerimientos o los requisitos que nos permite hasta donde nosotros podamos llegar en lo que tiene que ver con introducción a la apologética. Si usted tiene alguna pregunta en medio de mi intervención, estamos unidos 32 personas hasta el momento. Si usted tiene alguna pregunta con respecto a mi intervención, alguna pregunta con la que vamos a tratar en esta tarde, sí le rogaría que no se quede en silencio, que lo pueda usted hacer una señal en el chat, usted pueda alzar la mano, preguntar, darle opción para que usted pueda, hermanos, puedan preguntar absolutamente. ¿Estamos bien? Así que para nosotros es un gusto. Permítame introducir un momentito en el material que tenemos. He tratado de poder adecuar la materia de apologética, hermanos, para que pueda ser una parte introductoria. Y hoy más que nunca, introducción a la apologética es tan necesario para todos los que servimos al Señor. Y no solamente la introducción, sino en sí la materia. Y considero una cosa muy importante de que aquellos que se preparan para el santo ministerio o para servirle al Señor, es importantísimo que cada uno de nosotros pueda capacitarse cada día más, como dice la palabra, para presentar defensa de lo que nosotros creemos o de lo que la palabra de Dios nos enseña. Le voy a dar una definición sencilla de apologética. Quizás es la frase más corta o la definición más corta, pero en sí encierra una profundidad tremenda. ¿Qué es apologética? Apologética es sencillamente, lo digo sencillamente, aunque encierra una profundidad, es la defensa de la fe. Es la defensa de la fe. Es la defensa de lo que usted y yo creemos. ¿Por qué usted cree en el Padre? ¿Por qué usted cree en Jesús? ¿Por qué cree en el Espíritu Santo? ¿Por qué cree en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas extrañas? ¿Por qué usted cree que hay un cielo? Y porque hay muchas personas que tienen un pensamiento diferente, dicen todo lo contrario. Dicen, no, el cielo no existe, el infierno no existe. Entonces, tratan de tergiversar el conocimiento de la palabra. Entonces, la apologética es importante. Incluso hoy en día, con las grandes corrientes de pensamiento que nosotros tenemos hoy en día, que se puede ver
tanto en la ideología, tanto en las filosofías en las universidades, en la filosofía del diario vivir, en la forma del diario vivir, en otras palabras. Necesitamos nosotros presentar defensa de lo que nosotros creemos. Entonces, mire la importancia que tenemos, hermanos, de la apologética. Yo no sé si alguien me confirma o tal vez al correo donde envié este día, hermanos, con respecto a nuestro sílabo o a nuestro plan de curso, cualquiera de los dos términos es viable para nosotros poder estudiar. No sé si es necesario que este sílabo o este plan de curso enviarlo a algún WhatsApp que tiene la facultad en esta tarde, o tal vez la persona encargada de modelar allá lo puede enviar precisamente para todos los compañeros y compañeras. Sería algo que me lo puedan confirmar en esta tarde, por favor. Tal vez, no sé, el pastor Marlon nos puede ayudar con esto, tal vez esta información, si ellos ya tienen su guía de estudio, tal vez o tienen su sílabo ya en su poder. No, pastor, no tenemos. Listo. ¿Cuál sería el medio de enviarles a cada uno de ustedes este sílabo? ¿Tengo que enviarlo yo a algún WhatsApp que tiene la facultad o necesitamos? Sí, aquí mismo podría ser, pastor, a este número donde estamos todos registrados como teoversidad. Entonces, ahí usted lo puede... Al general, ¿no? No al de docentes. Sí, al general, exactamente. Listo. Entonces, este momento yo voy a proceder a enviarles para poder que ustedes puedan tener la información. Para mí es importantísimo. Yo creo que todos van a querer sacar una buena nota con respecto a esta materia. Y he tratado de hacerle la apologética un 50% teórico y un 50% práctico. Entonces, porque debe ser así. Lo que nosotros creemos hay que más o menos confirmarlo con lo que nosotros podemos hacerlo en nuestro diario vivir. Muy bien. Voy a ver si este momento, esto es lo hermoso de la tecnología, que podamos enviar este momento al grupo. Arriba hay parte de su gente. Vamos a enviar una copia. Listo. Bueno, se está enviando este momento para allá. Muy bien. Parece que no me llegó. Un momentito, ya les puedo. Les decía hace un instante que vamos a hacer la materia de apologética un 50% práctico y un 50% teórico. En la parte teórica hay muchos libros que se puede consultar de diferente corte, tanto protestante o de otras líneas de pensamiento que son ortodoxas, que son correctas.
Pero no quiero salirme de un texto que tenemos, que usted lo puede, no hay necesidad que usted lo vaya y lo compre. Bueno, si hay dinero para comprarlo, excelente. Cómprelo, téngalo en su biblioteca. Pero si no, la facilidad que tenemos hoy en día de bajar la información de este libro, usted puede entrar a diferentes plataformas donde hay este libro de una manera gratuita, Así que este libro se llama un momentito, solamente estoy queriendo, me está dando problemas de enviar. No. Entonces la otra forma es esta. Muy bien. Si no hay de una manera, hay de otra. Pero allí les fue. Me confirman, por favor, si lo recibieron. Amén. Gracias, Jorge Sarmiento. Mi hermano Jorge, gracias por confirmar su recepción. He tratado de enviarles nuevamente el que quería enviarles, pero ya se fue. Se fueron todos este rato. Muy bien. Ahí tenemos nuestra materia que se llama apologética. Generalidades, si lo puede ver ya en su WhatsApp, que sería, y lo puede bajar a alguna aplicación de notas, de cosas por el estilo que tienen los celulares o las computadoras o las tablets, sería muy importante. Toda la materia, hermanos, absolutamente toda la materia se rige a nuestro plan de curso. Lo que les acabo de enviar es el plan de curso. Es la manera como usted va a recibir sus notas. Es el material en donde usted va a tener la información para consultar. ¿Cómo lo vayamos a hacer? En sentido general está dentro de su plan de curso o su sílabo. Si hay algo que ir puliendo en el camino, que es las clases del día sábado, entonces sencillamente usted pregunta si hay alguna pregunta al respecto. Nuestra materia es apologética o introducción a la apologética, y dentro de generalidades de la materia, en primer lugar, es una materia de introducción. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a usar una apologética, hermanos, a un nivel quizás avanzado, pero tampoco vamos a usar una apologética tampoco al estilo escuela dominical. Vamos a subir un nivel más para entender algunos temas. La apologética es una materia o una asignatura que no está agotada. Hoy en día, la apologética está en vigencia, tiene vida, y hay muchas cosas que se están preguntando a nivel del mundo, y hay muchas cosas que prácticamente se están respondiendo conforme la necesidad del mundo. 1.1, 1.2, si puede ver en su material, están yo he puesto 2 libros de consulta. El primer libro de consulta se llama Apologética, que es de la editorial Unilit. El año es 1989, del famosísimo pastor y teólogo llamado Geisler Norman. Ahí está en su guía de estudio, que le acabo de enviar a su WhatsApp, está el nombre completo. Cuando usted vaya a alguna plataforma de libros gratuitos, usted pone el nombre de él, pone el título y lo puede bajar prácticamente la información a su dispositivo. Así que usted puede ir leyendo en cualquier lugar o en su casa y cosas por el estilo.
Y el otro libro, muy conocido en el área pentecostal y en los seminarios pentecostales, es el libro que se llama Evidencias que exige un veredicto, tomo 1. Ahí no le he puesto el tomo 1, aunque hoy en día Editorial Vida sacó el tomo 2 del mismo autor, pero vamos a usar solamente el tomo 1. Escuche una cosa, no vamos a leer los dos libros. Estos libros son material de consulta, no en el 100%, porque es una materia introductoria, pero son materiales de consulta que usted, importantísimos, que para que usted pueda desarrollar ciertos temas que yo quiero enviarles. Entonces, es nuestro segundo material, nuestro segundo texto de consulta. Ahora, si usted quisiera profundizar un poquito más sobre el tema, en la bibliografía que usted tiene en la parte última de nuestro material, de nuestro sílabo o plan de curso, tenemos como 4 o 5 libros más si usted quisiera profundizar. ¿Por qué le digo esto? Porque todos los estudiantes, muchas de las veces nos agrada un tema, como que Dios nos prepara, nos llama, nos levanta para profundizar algo. Quizás del 100% de los que estamos aquí conectados, no todos amen la apologética, aunque es necesario. Pero quizás habrá un porcentaje donde diga, no, esta es la materia que me agrada a mí, necesito profundizar. Es como aquel joven que va a la universidad y dice, bueno, a mí me gusta la medicina, yo lo profundizo en la medicina y me especializo. Otro dice, no, a mí, si solamente con abrirme una herida en la mano ya me pongo pálido y ya me quiero desmayar. Entonces, su área no es la medicina. Quizás a otro sea la arquitectura, otro quizás sea la pedagogía, el otro quizás sea la psicología y cosas por el estilo. Entonces, si usted quisiera profundizar un poquito más en el área de lo que es la apologética, ahí en la bibliografía le tenemos un material que usted asimismo use plataformas donde le pueda agradar, donde le pueda bajar gratis y cosas por el estilo. Por ejemplo, este grande libro de este hombre que murió, Zacarías, Rabí Zacarías, un libro que él escribe que dice, ¿puede el hombre vivir sin Dios? ¿Puede el hombre vivir sin el Señor? Entonces, el famosísimo filósofo cristiano que ya no vive, C.S. Lewis, aquella gente de Hollywood que se inspiró para hacer estas películas, las películas cotidianas que todo mundo lo ve. Entonces, mire, él era un filósofo cristiano, pero cristiano 100% con convicciones en la palabra del Señor. Todos esos libros que él escribió, que algunos de ellos hicieron películas, por ejemplo, la película de Narnia. Eso es, para entender Narnia tiene que entender un poco de filosofía y de entender un poco de apologética también, porque todo lo que está presentando en la película no es literal, es algo que hay que interpretarlo desde el punto de vista de la filosofía. Pero el escritor hizo estos libros. Narnia tiene como 4 o 5 tomos de libros que tiene que ver con ese corte. ¿Cuál es si usted quiere saber un resumen de qué habla Narnia? Es la lucha del bien con el mal. Y usted como obrero, como hombre, mujer de Dios que lee la palabra, que estamos en el cristianismo, sabemos quién es el que dirige el bien, es el Señor. Y sabemos quién dirige el mal. Pero cuando usted lee y analiza y ve este tipo de cosas, usted analiza sencillamente cómo el mal se va perfeccionando para ir engañando a muchas personas y hasta muchos cristianos. Pero que ahí interviene lo que nosotros en esta tarde queremos profundizar, la apologética. ¿Cómo defiendo eso? El grande tema, usted y yo somos cristianos pospandémicos, el grande tema, la grande pregunta que se hace a la gente hoy en día, en la sociedad, en sus compañeros de trabajo y cosas por el estilo.
los de la iglesia, o los que no son. ¿Por qué el Dios de amor permite una pandemia de eso? ¿Cuánta gente ha muerto a nivel del mundo? Entonces, es un tema apologético. Eso es un tema apologético. Entonces, mire la importancia de esto. Punto número 2. ¿Alguien me ayuda con el punto número 2, por favor? Cuando dice descripción de la materia. ¿Estamos presentes o...? Se estudiarán el fundamento bíblico para la apologética y las distintas metodologías que se usan para probar la verdad absoluta, la existencia de Dios, la confiabilidad de las Sagradas Escrituras y la deidad y resurrección de Jesucristo. Tremendo. Eso se trata de la apologética. Vamos a usar algunas metodologías, quizás no todas, o diversas, algunas de ellas, que se usan ¿para qué? Para probar la verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad absoluta? De que Dios existe. Pero cuando usted coge su dispositivo, coge su computadora y pone la página de la NASA y encuentra la gente invirtiendo millones de millones para ver si hay vida en Marte, en Júpiter y en otras galaxias, ¿cómo usted puede defender eso? ¿Cómo usted puede defender eso? Un grande tema que muchas de las veces se debate hoy en día en los foros, no solamente de aquí de Latinoamérica, sino el otro día veía un debate en la Universidad de Salamanca, en España. ¿Y sabe cuál era el tema? No era política. El tema era este. ¿El diluvio en verdad existió? Entonces había personas que prácticamente desvirtuaban el asunto del diluvio. Pero había un grande porcentaje de teólogos que mostraban con evidencias físicas, bíblicas y experimentales de que en verdad sí existió. Entonces, para nosotros, hermanos, esta materia es importantísima. Es importantísima. Entonces, tratar de probar de una manera absoluta, ¿qué cosa? Uno, la existencia de Dios. Otro, la confiabilidad de las Escrituras. Y aquí quiero introducirme un poquito más al segundo parte, porque es una parte de una tarea que ustedes van a hacer. Yo quisiera que algunos de los que estamos acá, a ver, ¿cuántos estamos? 34. Subieron 2 más. Qué bueno. Gracias al Señor. Ojalá estuvieran 1000 personas acá. De los 34 que estamos acá, estamos hablando de esto de usar las diferentes, la verdad absoluta en la confiabilidad de las Escrituras. ¿Usted ha notado algo con respecto hoy en día en las diferentes librerías cristianas o diferentes denominaciones sobre el uso de la Biblia? Hoy en día tenemos, gracias a Dios, la Biblia no solamente en forma de papel, en su versión de papel, sino también podemos tenerla digital. Pero hoy en día yo puedo ver, y en mi iglesia sucede esto, que más de 5 o 10 personas ya no usan solamente una versión de la Biblia. Pero ¿qué pasa? Que cuando usamos las diferentes versiones de la Biblia, por lo general algunos y la juventud de hoy en día trata de usar una Biblia con un lenguaje más contemporáneo. Y cuando vamos a usar un mensaje, una Biblia con un lenguaje contemporáneo, las personas se hacen grandes preguntas. Abra su Biblia, por favor. Busque el Evangelio de Juan. Capítulo 1.
Juan capítulo 1. No vamos a hablar del versículo vamos a hablar de la confiabilidad de las escrituras. Una pequeña introducción, porque es un trabajo que usted va a hacer. Una vez que encontró el capítulo 1, vaya al versículo 18. Solamente ese versículo. Yo voy a leer en esta... A ver. Yo voy a leer este versículo. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Así está en todos? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien en la plataforma de los 34 que estamos aquí tiene una versión diferente a la Reina Valera? Ya. ¿Alguien? No, si quiere que la lleve. Si alguien lo tiene, o bueno, alguien sacó el micrófono. Bueno. Yo tengo palabra de Dios. Perdón, pastor, yo tengo palabra de Dios para todos. Lea. Denos Nadie lectura. vio jamás a Dios, el unigénito Dios, quien está en el seno del Padre. Él se dio a conocer. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre la versión que yo leí y la versión que leyó mi hermano Byron, no? ¿O quién leyó? Sí, sí. Ya. ¿Encuentra una diferencia? ¿Alguien puede participar en qué diferencia encontró? ¿Nadie? Mi hermano Byron, vuelva a leer nuevamente. Ok. Nadie vio jamás a Dios, el unigénito Dios, quien está en el seno del Padre. Él se dio a conocer. Muy bien. En la tradicional Reina Valera dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. ¿Alguien encontró la diferencia? Amén. Sí, Dígame. pastor. Dígame. Unigénito Dios. Es que repite Dios y en el que usted terminó de leer, pastor, dice hijo. Ya. En la Reina Valera dice solamente Hijo, el unigénito Hijo. Y en las versiones contemporáneas modernas, como leyeron acá, dice el unigénito Dios. Ese es un ejemplo que tiene que ver con la confiabilidad de las escrituras. Y aquí yo creo que la pregunta que usted tiene que hacerse, o muchas de las veces en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias que dirigimos, que se hace la feligresía en la iglesia, es esta. Bueno, ¿por qué la una versión dice unigénito Hijo? ¿Y por qué la otra versión dice el unigénito Dios? Pastor, es que hay unas versiones que utilizan diferentes denominaciones. Por ejemplo, la Biblia para Todos la usa la denominación Jesús solo. Bien. Pero, escuche una cosa. No importa la denominación que lo use. La única versión, le soy muy directo, porque estoy hablando con personas que trabajan en el ministerio, colaboran con la iglesia. La única versión que yo no acepto, que no me gusta y no estoy de acuerdo, es con la versión que usan los testigos de Jehová, que se llama traducción del Nuevo Mundo. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué yo no la acepto? Primero, porque está distorsionada, fuera del idioma
de los originales de las copias del griego y del hebreo y del arameo. Por muchas razones, que en algún momento lo veremos incluso en apologética, cuando lleguemos a las escrituras. Segundo, esa Biblia la hicieron, esa traducción la hicieron, traducción del Nuevo Mundo, para defender la doctrina de ellos. Entonces, es la que yo no acepto. Del resto, la pregunta, alguien me dijo acá que, de entre ustedes dijo, bueno, esta versión usa los Jesús solos. Bueno, sabe que en muchas iglesias evangélicas usan esa versión. Usan la Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, la textual. Y nosotros nos mantenemos en la tradicional Reina Valera. Entonces, la pregunta que nos hacemos a esto es decir, ¿por qué el uno usa unigénito Hijo y el otro unigénito Dios? Y la segunda pregunta que nos hacemos es, ¿cuál de las dos es más confiable? Y si decimos una de las dos es más confiable, la pregunta que nos hacemos dice, pero ¿por qué este le puso Dios o por qué este le puso unigénito Hijo? Hijo. Pero, en apologética hablamos de la confiabilidad de las Sagradas Escrituras. Y hay mucha tela que cortar en el sentido teológico cuando hablamos de estos temas. Hablamos de... Cuando hablamos de este tema de la confiabilidad de las Escrituras. Pero trataremos. En esta clase estamos introduciéndonos un poquito. Estamos tratando de que usted pueda saborear un poco de la materia de la introducción a la apologética para que usted pueda decir, bueno, esto sí me agrada, esto me agrada. Otro de los temas que trataremos es la deidad y resurrección de Jesucristo. Deidad es una palabra que significa, una palabra teológica que significa, hermanos, el que llegamos a considerar a Jesús como Dios. Como Dios. Y la resurrección, que también es un tema apologético hoy en día. La grande pregunta que se hacen la gente, ¿cuál es ese? ¿En verdad Jesús resucitó, sí o no? Entonces, nosotros a través de la palabra, defendiendo la fe, defendiendo el tema de la resurrección y la deidad de Jesucristo, por medio de la palabra podemos dar evidencia de todo aquello que nosotros creemos. Preguntas hasta aquí. Si no, continúo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? Ya les gustó, ¿no? Pastor, damos evidencia. ¿Qué más dijo? Perdone. Evidencia. Mire, algo bonito que al comienzo de esta clase y yo pude ver acá y acepté, es que esta clase está siendo grabada, ¿no? Así que usted puede volver a tomar nuevamente la repetición de esta clase. Vamos a hablar posteriormente sobre este tema de la confiabilidad de las Escrituras. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, le voy a decir para que no vaya. La diferencia tiene que ver en las copias, de las miles de copias que tenemos del griego. Y ahí hay algo muy fino que hay que tratarlo con respecto a esto. Como obreros, como hombres y mujeres de Dios, en nuestra biblioteca digital o física, no debe dejar de faltar diferentes traducciones. Cuando usted analiza todas las traducciones, tiene un concepto más claro de lo que estos escritores trataron de decir o dijeron en nuestro idioma, ¿no es cierto? En las verdades muy profundas. No estoy diciendo que nuestra versión está mal, es correcta, pero siempre hay que enriquecerla un poco más con aquello que nosotros podemos tener en nuestras bibliotecas. Punto número 3. Volvemos a nuestro plan de curso. ¿Cuáles son los objetivos
¿Cuáles son los objetivos de esta materia? Primero, familiarizarse con la lógica y el criterio de argumentación. ¿Qué es esto? La manera como nosotros tenemos que argumentar lo que creemos. Pero escuche bien, para argumentar cualquier cosa, es importante tener el conocimiento de la palabra. Usted no puede argumentar sobre lo que usted no ha experimentado, lo que usted no ha leído. Usted tiene que argumentar sobre lo que usted ha experimentado. Entonces, cuando hablamos de familiarizarnos con la lógica y el criterio de la argumentación, dice puestos que son bases fundamentales para una apologética adecuada. La apologética adecuada se fundamenta en dos cosas, la lógica y el criterio de argumentación. La lógica, ¿no es cierto? La lógica tiene que ver, como dice el famoso teólogo Agustín de Hipona, necesitamos de la lógica para pensar. Lógico. Es así, necesitamos. Pero hay momentos en que la lógica ya no da más allá. Ya cuando la lógica no da más allá, viene la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe tiene, la lógica tiene sus límites, la fe no tiene límites. Así es lo que dice la palabra. Punto número 2. ¿Cuál es el objetivo en lo que tiene que ver conocimientos? Conocer los distintos argumentos de la existencia de Dios y las particularidades del cristianismo. Hay argumentos que en toda la historia, por ejemplo, si la iglesia, si el último apóstol murió más o menos en el año 100, 110 más o menos después de Cristo, ¿quiénes tomaron la iglesia? Eran los líderes que prepararon los apóstoles. Fueron todos ellos. Pero escuche una cosa, los apóstoles fueron muy sabios en obedecer el mandato de Jesús. Ellos capacitaron a sus discípulos, capacitaron a sus obreros. La iglesia no quedó devastada después del año 100. Quedó con hombres, ahí está Policarpo, Apolinario, que eran hombres de grande argumentación apologética y defendieron la iglesia, la doctrina de la iglesia. Por ejemplo, uno de los, si hablamos un poquito de la historia de la iglesia, uno de los vacíos tremendos que pasó la iglesia, cuando hablo de vacíos, me refiero no vacío de personas, sino vacíos en el sentido de conocimiento, como muchas de las veces como que la ola de la incredulidad quería subir más allá de la convicción de la fe, fue la edad del oscurantismo, edad media. Si usted puede analizar por qué en la edad media apareció tanto criterio errado de la gente, de la sociedad, en donde ciertas cosas se iban apegando a ciertos religiosos, que no eran cristianos, pero religiosos, y ellos prácticamente comenzaron a expandir ese tipo de criterios. Entonces, cosa que hoy en día, hasta este siglo, hasta el año 2022, se puede ver en medio de la sociedad, no solamente latina, sino de todo el mundo, ciertas costumbres que ellos se llegaron a adherir, que fueron parte de la sociedad y lo expandieron y se pegó en la sociedad. Entonces, es necesario que nosotros podamos conocer diferentes argumentos al respecto de lo que es el cristianismo, la existencia de Dios. Punto número 3, familiarizarse con los aspectos cuestionados de la fe cristiana. Escuche bien, familiarizarse con los aspectos cuestionados de la fe cristiana. Adquirir herramientas para presentar defensa a favor de ellos. Uno de ellos, ya que hablamos hace un instante de esto de la NASA, por decir, este grande telescopio que está en el espacio, que fue una novedad hace unos meses atrás, y en verdad es tan importante. ¿Qué es lo que piensan hoy en día los científicos?
con respecto a dónde apareció todas estas galaxias, planetas, estrellas que van apareciendo. ¿Qué es lo que dicen los científicos hoy en día? Ellos mismos ya dudan sobre la teoría del Big Bang. Y mire, ¿a cuántos de nosotros, a cuántos de nuestros hijos tuvieron que memorizarse la teoría del Big Bang en las escuelas y les enseñaban que el mundo apareció de una gran explosión? Pero ¿qué dicen hoy en día? Que no fue así. Ellos ya comienzan a argumentar, dice, ya no fue así, que apareció el mundo entero, los planetas, las galaxias y cosas por el estilo, porque cada vez hay estrellas que están apareciendo y otras están muriendo y otras están apareciendo. La grande pregunta que se hace hoy en día, hace unos 20 días atrás, la grande pregunta que se hicieron fue esta. Entonces, si no fue el Big Bang, ¿cómo apareció todo? Usted y yo sabemos la respuesta. Pero mire, qué bueno argumentar nuestra fe a través de todos estos criterios, estos conceptos. Entonces, punto número 3, hay que familiarizarse con aspectos cuestionados de la fe cristiana. ¿Qué de la evolución? ¿Hay argumento contra eso? Claro, hay argumento. Y como dice el punto número 3, adquirir herramientas para presentar defensa a favor de ellos. ¿Qué tipo de herramientas? La palabra de Dios. Bien expuesta, entendida y explicada, puede dar mucha seguridad a muchas personas que no creen en la palabra. Punto 3.2, aspectos. Número 1 dice, adquirir la convicción de que la Biblia nos manda dar una respuesta adecuada a los que la pidan. Y es así. Es lo que prácticamente hoy en día la gente pide una respuesta. Ahora, vamos a dar esa respuesta de acuerdo a lo que está revelado en la Biblia. Hay cosas que ya no se puede responder porque no están en la Biblia. Pero hasta donde podamos tener conocimiento, podemos dar respuesta. Número 2, despertar el interés de los estudiantes por los conocimientos apologéticos. Número 3, mostrar una actitud de humildad y amor hacia los que no comparten nuestra verdad. Recordando que el apóstol Pablo advierte que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sí, habrá personas de que prácticamente por más que usted le presente todas las evidencias, no va a creer. Bueno, pero ahí lo respetamos con su criterio, aunque no compartimos con ellos. Punto número 3. Punto número 3. 3.3, habilidades. ¿Qué queremos lograr con esta materia en su diario vivir, en sus conocimientos, en su ejercicio de la función ministerial o en su fe? Punto número 1, cultivar la reflexión lógica, entendiendo que no es contraria a la fe, sino parte de los fundamentos de esta. Número 2, poder defender la fe cristiana con argumentos válidos y evidencias cristianas. Punto número 3, presentar una defensa para la fe cristiana de manera práctica. Esto va a ser una tarea para usted. Presentar una defensa para la fe cristiana de una manera práctica, para que sea aplicable para cualquier persona que pida razón de nuestra esperanza. ¿Qué temas vamos a tratar? He tratado de ser lo más corto en esta introducción, así que vamos a tratar 4 puntos. No es que la apologética se encierra solo en 4 puntos, hay mucho más. Hay mucho más. La apologética es bien extensa, pero quiero que en mi clase, en nuestra clase acá introductoria, podamos tratar 4 temas sencillamente de la apologética. Primero, en el punto número 4 usted puede ver en su material lo que es la temática básica.
Punto, número uno, la justificación bíblica para la apologética. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir con la justificación bíblica para la apologética? ¿Por qué tiene que usar la apologética? Porque es necesario que yo pueda enseñar, quizás en su congregación, como sucede en la mía. Hay muchos que son estudiantes, hay muchos que están siguiendo una maestría, un doctorado en los diferentes centros educativos. Y una cosa es tener jóvenes en la iglesia que es verdad, es necesario que oren, que ayunen, que lean la palabra, que busquen de Dios, eso es correcto. Pero cuando van a su centro educativo, especialmente a la universidad, muchas veces su fe trata de ser carcomida con diferentes argumentos, no solamente de los compañeros, sino de los mismos catedráticos. Catedráticos que son ateos, otros que tienen una ideología diferente, y tratan de desvirtuar el cristianismo y sus creencias. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros en esta temática hablemos de justificar bíblicamente la apologética? O sea, de cómo defender la apologética y ver la necesidad de enseñar a nuestra feligresía este tema de defender la fe. Y quizás con todo el respeto, no siempre, yo sé que todos como pastores mandamos a orar, a ayunar, a leer la palabra. Y si que alguien viene con una pregunta al respecto, necesita una respuesta defendiendo esa fe. O muchas de las veces, muchas de las ocasiones sucede en las iglesias. Se hacen preguntas, dice, bueno, se hacen esta pregunta importante de que, ¿por qué Dios no responde mi oración? Que mucha gente se puede separar del camino del Señor. Estoy viendo en nuestro WhatsApp de estudiantes, ya nuestro querido doctor Eduardo Marín nos puede ver, ahí tienen esta facilidad, mire. Bueno, en mis tiempos no me daban tan fácil, yo tenía que ir a la biblioteca, pero ahora le están dando fácil a usted. Ahí tiene para bajarse el libro Evidencias que exige un veredicto y también Apologética del doctor Norman Geisler en PDF. Maravilloso. Usted puede gozarse con ese material. Y tiene los otros materiales que son muy importantes que usted los puede obtener. Muy bien. Otro tema que vamos a tratar en esta introducción a la apologética. El problema del mal. El problema del mal. ¿Por qué los creyentes sufren? Y a veces hay personas cristianos que dicen, porque yo soy creyente, yo voy a la iglesia, soy fiel, y mi vecino que está en la esquina es ateo y parece que fuera más bendecido que yo. Una respuesta bíblica, apologética de eso. ¿Por qué muchas de las veces este hermanito de allá que es fiel y a veces cae con una enfermedad que no se la merece? ¿Me entiende? ¿Por qué este persona pasa por diferentes problemas? ¿Por qué el mal en este tiempo? Parece que aumentara cada vez más. Entonces, el tema del mal es un tema que hay que tratarlo desde el punto de vista bíblico, con respuestas bíblicas para la gente que demanda, para las personas que demandan una respuesta con aquello. Tercer tema que vamos a tratar. Tercer tema que vamos a tratar es lo que le decía, la confiabilidad de las escrituras. La confiabilidad de las escrituras. Y yo voy a traer, y le invito, si usted es de las personas que usa una Biblia digital en su celular, hay una aplicación que se llama YouVersion. YouVersion. Es la aplicación más completa que he visto yo de Biblia. Tiene todas las traducciones en español. Todas las traducciones. Entonces, vamos a usar toda la riqueza de las traducciones. ¿Para qué? Para que usted pueda incluso dar una defensa de este tema que tenemos acá, de la confiabilidad de las escrituras. La confiabilidad de las escrituras.
Permítame ponerle abra su Biblia, este versículo muy tradicional. Primera de Juan, abra su Biblia. Y los que tienen otras versiones, ayúdame con esto. Primera de Juan 5:7. Primero vamos a leer en nuestra tradicional Reina Valera del 60. O 95, también hay la Reina Valera 2022. Bueno, Primera de Juan 5:7. Para que usted pueda ver esto. ¿Alguien lo tiene? Por favor, léame primero en la Reina Valera. Amén. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 1 Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. Bien. ¿Alguien me Mi puede- pastor, Dios te bendiga. Yo tengo una Biblia que tengo 3 versiones. ¿Qué versiones hay ahí? Tengo la Reina Valera contemporánea, traducción lenguaje actual y Dios habla hoy. Aleluya. Lenguaje actual, léame. Primera de Juan 5:7. Puede leer 5:7 en la lenguaje actual. Lenguaje actual. Listo, ya le leo. Dice, son tres los que nos enseñan que esto es verdad. El Espíritu de Dios, No, ese el es el agua otro, del ¿no? bautismo Solo el y la solo el sangre 7. que Jesús derramó al morir en la cruz, y los tres dicen lo mismo. Solamente el 7, mi hermano. Amén. Solo el 7 dice, son tres lo que nos enseñan, esto es verdad. Nada más. Amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguien tiene otra versión? Pastor, yo tengo la aplicación esa que usted dice, la YouVersion. Aquí ¿Ya? tengo todas las versiones, pero dígame cuál desea que le lea. Primera de Juan 5:7. Pero, ¿qué versión le leo? Traducción lenguaje actual, la del jubileo, la nueva versión internacional. Nueva la versión Biblia internacional. Tres son los que dan testimonio, nada más dice, en el Muy versículo bien. 7. Gracias, mi hermana Mónica. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ya. ¿Fue evidente la diferencia, sí o no? La Reina Valera dice, tres son los que dan testimonio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esos tres son uno. El resto de versiones dice, no incluye el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Y ahora ahí, ¿qué pasó con esa parte ahí? Entonces, debemos dar una respuesta contundente de lo que pasó. Ahora, si hay alguien que no usa la Reina Valera, como en el caso que nos leyó la hermana Mónica y el hermano Jorge, y otras versiones donde no está el Padre y el Espíritu Santo, y cuando nos toca muchas de las veces hablar con alguien que no cree en la Trinidad, y tratamos de predicarle con la nueva versión internacional, por ejemplo, o lenguaje actual, no encontramos ese versículo en su totalidad. Y a veces solemos decir como cristianos, cuando no se tiene conocimiento, bueno, dice esta versión está mal. Y a veces tendemos a satanizar eso. Pensamos que esta versión es del diablo. No es así. Algo tiene que haber pasado. Por eso es la confiabilidad de las Escrituras. Ahora, si queremos hablar de la Trinidad, Primera de Juan 5:7 no es el único versículo que nos enseña la doctrina de la Trinidad. Hay miles de versículos que podemos usar que son confiables, que están dentro de lo que es las Sagradas Escrituras. Ahora, le dejo sin respuesta todavía hasta llegar a ese tema.
Algo pasó ahí para que no esté completo, o algo pasó ahí para que esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si hay alguna versión que no tenga parte de este versículo, no quiere decir que está mal. Para esto, sencillamente debemos introducirnos a un tema que hoy en día está pasando en Israel. Bueno, no actualmente, pero ya hace unos 30 años o 40 años más o menos comenzó a pasar en Israel, que los arqueólogos encontraron unas cuevas que se llaman las cuevas de Qumran. ¿Y qué son las cuevas de Qumran? Eran donde estaban los rabinos más fidedignos, más ortodoxos, y ellos se encargaban de transcribir las escrituras. Las copias actuales, de donde se traduce el lenguaje actual, Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas y otras versiones ahí, quizás de corte contemporáneo, usan unas copias más antiguas que la que usó la Reina Valera. Pero ni la una ni la otra está desvirtuando la doctrina de la Trinidad. Porque si yo quiero hablar de la Trinidad, usaré otros versículos que son mucho más contundentes con respecto a ese tema. Preguntas. Como cuando casamos, hable hoy o calle para siempre. Yo sé que esto está provocando en ustedes algo, ¿no es cierto? Pero es necesario que hablemos de estos 3 temas importantes. Perdón, 4. No, solamente esos temas vamos a hablar. Ahora, ¿cómo le vamos a calificar? ¿Cómo le vamos a calificar? Criterios generales de evaluación. ¿Cómo usted se va a ganar un 10 sobre 10 o un 100 sobre 100, que sería un 10 sobre 10 en esta materia? Muy fácil. En los criterios de evaluación está en el punto 1, 6.1, del 10% o del 100% de su calificación. Yo califico sobre 100. Ya cuando la facultad allá pase las notas, ellos le adecúan de acuerdo a la calificación que vaya a tener. Del 100%, el 30% de su nota, el 30% de su nota va a ser en 3 ensayos que usted va a hacer. 3 ensayos que usted va a hacer. Punto número 2. Vamos a enviarle en la próxima semana de clases unos cuestionarios que tienen que ver con ciertos temas que usted va a leer en su texto, especialmente el texto de Norman Geisler, que es apologética. No va a leer todo, pero sí va a ciertos temas que va a leer y de acuerdo a eso va a responder unas preguntas que usted va a enviar. Eso es respuestas a cuestionarios que yo le voy a enviar semanalmente. He visto la misericordia de regalarle el 10% de su puntaje general por asistir a las clases. Así que yo dependeré mucho de la información que nos den de la plataforma, hermanos, para que usted pueda tener esos 10%. El 15% saldrá de, usted va a hacer un análisis de algunas versiones. ¿En qué sentido? Aquí quiero quiero explicarle. ¿Qué es hacer un análisis de las versiones? Usted va a coger mínimo 4 versiones. Por lo general, la iglesia cristiana, usamos por costumbre la hermosa traducción de la Reina Valera del 60. Esa va a ser nuestra versión fundamental, base, y con ella usted va a coger 3 versiones más, a elección suya. Puede coger, por ejemplo, Nueva Versión Internacional,
lenguaje para todos o lenguaje actual, o quiere coger otra versión. Y por lo general, quiero que usted haga un análisis de las versiones bíblicas en los versículos como hace un instante vimos. Primera de Juan 5:7. Usted va a hacer una franja ahí, vertical, Reina Valera. Al lado le va a poner Nueva Versión Internacional. Al lado de su hoja o en su computadora va a poner la otra traducción más. Por ejemplo, y va a poner Primera de Juan 5:7, un ejemplo. Usted va a encontrar que en la Reina Valera está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno. En el lenguaje actual va a encontrar de que no existe. En la otra va a encontrar que parte, esta sí existe. 3 o 4 versiones. Es solamente hacer una comparación de versículos que por ahí. Al comienzo yo les di otro, Juan 1:18, porque en la Reina Valera dice el unigénito Hijo, en las otras versiones dice el unigénito Dios. Todas esas cosas son necesarias que usted pueda tener un entendimiento y a través de la clase, a través de Zoom, nosotros vamos ampliando la información para que usted pueda saber por qué no están esos versículos ahí o por qué le omitieron esta parte. Hay en otras versiones de la Biblia que incluso no le ponen, hablemos de 1 Juan 5:7, no le ponen el Padre, sino le ponen a pie de página. Dice, otras traducciones antiguas no añaden este versículo. Y cosas así. Es un pequeño análisis. Si usted quiere hacerlo del Antiguo Testamento, donde hay poquísimas diferencias, más estas diferencias se dan en el Nuevo Testamento. Desde Mateo hasta Apocalipsis. Usted va a encontrar algunas cosas que son importantes. Ahora, desde ya le quiero aclarar un asunto. Sea que algunas partes no estén en algunos versículos de estos completamente, ninguna versión desvirtúa la doctrina de la palabra. La doctrina bíblica, la teología, está intacta. Está intacta. No ha acontecido nada. No es que la otra versión le está dando otra doctrina. No, señor. Nada ha cambiado. La doctrina es la misma, no ha cambiado. Esto es lo hermoso, que a pesar de miles de años, la doctrina sigue intacta y no hay versión que la pueda cambiar. Por eso yo le decía al principio que la única versión o traducción que yo no acepto, no la creo ni siquiera que sea una traducción correcta, es la versión que usan los testigos de Jehová. Muy bien, ese es un análisis de versiones bíblicas. Y el punto número 5, usted va a elaborar un bosquejo que tiene que ver con lo que tiene que ver este punto que tenemos en nuestra temática, que tiene que ver con la resurrección del Señor Jesucristo, la deidad y resurrección de Jesucristo. Un sermón quiere decir que usted va a coger partes importantes. ¿Cuál va a ser el tema de su mensaje? Deidad y resurrección de Jesucristo. Y usted va a dividir el sermón en 2 partes. Primero, deidad. Deidad de Jesucristo, primero. Y usted va desarrollando ese tema en sentido de bosquejo. No, le quiero ser muy contundente. Esta es una materia introductoria. No quiero un testamento, hermanos, un testamento inmenso, no. Un bosquejo que a lo mucho en una página A4 suficiente para tratar los 2 temas. ¿Por qué usted cree la deidad? Por esto. Segundo, por esto. Tercero, por esto. ¿Por qué usted cree que la resurrección de Jesucristo? Porque en primer lugar pasó esto. De acuerdo, ¿de dónde va a sacar la información de esto? Usted va a sacar del libro de apologética en la parte de Jesucristo. Y si quiere ampliar un poquito más, ahí tiene el libro que ya le enviaron, que se llama Evidencias que exige un veredicto. Un bosquejo bien resumido con respecto a esos 2 temas. ¿Cuánto vale ese bosquejo? El 15%. Amén. ¿Preguntas ahora sí? Pastor, disculpe, ¿me repite el nombre del libro y el valor?
Mi hermano, ¿el nombre cómo es, mi hermano? Hermano Felipe de la Chala. Ya. Hermano, en el WhatsApp de Teodiversidad ya están los libros. ¿Usted está en el WhatsApp de Teodiversidad? Sí, mi amado pastor. Gracias. Ahí está nuestro hermano, el doctor Eduardo Marín, ya puso los 2 libros, puso 3, pero nos vamos a dar solo 2. Lo único que tiene que hacer es en el WhatsApp hacerle un clip y se baja el libro Evidencia que exige un veredicto y se baja el libro que es apologética. No tiene que gastar nada. Lo único que tiene que hacer es hacerle clip y baja todo el libro ya a la información de su teléfono, de su computadora, de su tablet. Entonces, de ahí saca la información. De ahí saca la información. ¿Sí? Amén. Amén. Ahí le pusieron, nuestra hermana Mónica está poniendo con un dedito ahí, gracias mi hermano, ahí está el libro ya, Evidencia que exige un veredicto de Joseph McDowell. Este libro es hermosísimo, hermosísimo. Es para defender mismo la fe. Otra pregunta, con toda confianza. ¿Está claro todo? Y cuando la gente se queda en silencio así en la manera presencial, le digo, o no me entendieron o quedaron más perdidos que antes, ¿no? Pero yo creo que sí me están entendiendo. Pastor Chico. ¿Cuándo tenemos que entregar este trabajo? Próxima clase vamos a dar fechas en donde usted tiene que entregar. En donde usted tiene que entregar, porque solamente tenemos, parece que son 4 clases, ¿no es cierto? 4 clases para esto, entonces, próxima semana yo voy a distribuir. Les soy muy honesto, casi como, no solamente con ustedes, sino a veces hasta en la manera presencial, casi yo no tomo exámenes, pero no porque honestamente considero que un examen dice muy poco al respecto de lo que el conocimiento que voy a tener una persona. Por eso yo le he puesto de esta manera para que usted pueda, hermanos, aprobar más algo reflexivo. Pero próxima semana le damos una fecha que yo creo que podemos poner hasta la última clase que usted puede entregar más o menos todo lo que es de los requerimientos de calificación, ¿no? Los ensayos. Los ensayos yo le voy a dar el tema la próxima semana. Van a ser 2 ensayos que le voy a dar, que son prácticos. Son ensayos prácticos. Preguntas como usted haría. Por ejemplo, ¿cómo usted le predicaría a alguien que no cree en Dios? Pero para usted responder eso, tiene que ir a su texto y leer un poquito sobre Dios, sobre la existencia de Dios. Otro ensayo tiene que ver con cómo usted le predicaría a alguien que no cree en la Biblia. Pero para usted argumentar eso, tiene que leer un poquito sobre las escrituras en su texto base. Por eso yo le decía, no se va a leer todo el libro, pero sí ciertos temas que son dirigidos y específicos e importantes. ¿Amén? ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Hágalo más con toda confianza. ¿Está difícil? Está fácil, ¿no? ¿O está difícil? No creo que esté difícil. Está muy fácil para poder desarrollar este tema. Pastor Marlon, no sé hasta qué horas tengo. Si podemos... Sí. Bueno, era hasta las 6:20, pastor. Estamos ya a las 6:30. Era que me haga un dedito así para terminar. No, ya tranquilo, Pero, pastor. gracias.
Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su atención. Si usted tiene alguna pregunta con respecto a esto, hay el WhatsApp de los estudiantes. Hágales, yo siempre estoy pendiente. La única hora que no estoy pendiente es de 12 a 5 de la mañana, como que el celular se apaga esas horas automáticamente y se prende a las 5. Entonces, del resto, haga las preguntas que si ese momento no lo respondo, ya apenas esté activo, yo puedo responderle cualquier asunto. Con toda confianza, con toda confianza. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Un gusto haber estado con ustedes.